Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Roberto Veras, profesor de la Universidad de Brasil, y vamos ahora para nuestra última sesión del grupo de trabajo GTC, cuya definición, temática, a ver aquí, ahora sí. Nuevas configuraciones de la informalidad y desigualdad social y precarización. Nosotros teníamos 3 personas para presentar hoy por la mañana, pero una de ellas no va a poder, Gastón Gutiérrez de la Universidad de Buenos Aires. Entonces vamos a tener solamente 2, ¿no? Armida Concepción y Aurora Rebeca, los dos son del México, ¿no? Entonces vamos a tener 20 minutos para cada uno, sin problema, no tenemos problema de tiempo ahora. Podemos hacer una presentación con tranquilidad y un debate también con tranquilidad, ¿sí? Por la orden, Armida y después Aurora. Sean bienvenidas, gracias por la inscripción de la conferencia y podemos empezar entonces con Armida. Sí, voy a compartir pantalla. Vocês me permiten un segundo. Vamos a ver. A tecnología siempre es un problema. Mas agora, permitan. Armida, puedes hablar en español porque las personas que están en la sala hablan español. Ok. ¿La pueden escuchar? ¿Se me pueden escuchar? Sí, muy bien. ¿Pueden ver o leer la presentación? Pero no está ampliada, no está en la pantalla entera, está solamente en una parte. No sé si es posible para nosotros cambiar esto. Você não pode colocar assim, foco na tela? Não, você pode fazer isso. Né? Tudo bem agora? Esse eu disse. Um momento só. Tá, sim. Espero. Sim, puedes iniciar. Ok. Bueno, buen día a toda la gente, buenos días a toda la gente. Mi nombre es Armida Concepción García y trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, pues también he tenido el enorme placer, gusto, felicidad de participar con el grupo de TDP, de Trabajo, Desenvolvimiento y Políticas Públicas, con el profesor Roberto, con el profesor Mario y con toda la gente linda de Brasil. Y pues hoy vengo a presentarles a ustedes un trabajo. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Me gustó mucho lindas. La gente de Brasil agradece. Tá bom, obrigada. Y bueno, hoy vengo a presentarles a ustedes un trabajo de pesquisa, un trabajo que estamos haciendo. Ya había hablado un poco de este trabajo, pero lo he estado mejorando y hablamos sobre lo que conocemos como emprendedores o emprendedoras de Internet, que es comercio e informalidad en plataformas digitales. Bueno, como ustedes saben, el impacto de la economía digital en los últimos años, pues no se puede negar. Y ahora vemos por todos lados el surgimiento y expansión de plataformas de trabajo online y también de redes y el impacto que han tenido las redes sociales en el comercio y en el mundo laboral. Ahora se transforman los modelos de negocios y tenemos el reto
de entender las nuevas formas que surgen, las nuevas formas de trabajo que surgen en esta relación. Sin embargo, a pesar de los avances, al menos en el comercio digital, quienes son los verdaderos ganadores siguen siendo estas empresas globales que se encuentran en la cima de la pirámide digital, que son quienes controlan los medios y quienes son los dueños de los medios de producción y estas grandes empresas globales distribuidoras de productos, grandes dueños de consorcios, y son quienes todavía tienen el poder de decisión del camino y estrategia que deben de seguir quienes buscan emplearse en las plataformas y de estos que conocemos como emprendedores, que son personas que buscan emplearse dentro de la informalidad, pero ahora en el componente o con el componente digital, con la idea de emprender y ganar dinero. ¿Okay? Bueno, hicimos una pequeña revisión bibliográfica para este trabajo y para eso pues hemos visto que la bibliografía, los autores nos hablan de que a partir de la segunda década del siglo XXI se han intensificado los estudios sobre estos cambios organizacionales, nuevos modelos de negocio y naturaleza de las relaciones laborales, todo asociado a lo que se conoce como nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, al profesor o al doctor Antunes, al profesor Beranav, que nos han hablado de esto en foros también similares, también del AdWork. El trabajo realizado desde plataformas digitales y redes sociales ahora nos habla de nuevas formas de control, gestión y organización del trabajo. Sus modelos, fíjense, son tan efectivos, ustedes saben, que se ha eliminado la geolocalización y las barreras de intercambio en el comercio de bienes y servicios. Ahora se fomentan las relaciones que se establecen en estos espacios de interacción. Y esto promueve interacciones muy complejas y muy interesantes que podemos empezar a revisar entre productores y estos consumidores. Bueno, aquí tengo que, de acuerdo con la tendencia mundial sin precedentes, América Latina ha experimentado un crecimiento exponencial de lo que se conoce como comercio electrónico y todavía más a raíz de la pandemia de COVID-19. Ahora tenemos o hablamos de que hay un 30% más de clientes de comercio electrónico a nivel Latinoamérica. De eso, 64 millones de compradores en línea en México. Y tenemos también un fenómeno muy interesante, que el 55%, un poquito más de la... ¿Sí? ¿Sí, profesor? Disculpa, no está pasando tus diapositivas. ¿No? ¿Estás pasando? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Llegó en la diapositiva con 30% más clientes de comercio. Voy a dejar así para que sí. Creo que así está mejor. Sí, tenemos 30% más de clientes de comercio electrónico. Y yo decía que tenemos de esta relación, de este sector, 55% de los compradores son mujeres. Somos las mujeres. Okay. Bueno. Bien, en el contexto en el que la pandemia ha acelerado las tendencias de venta y consumo digitales, obviamente la innovación tecnológica adquiere especial importancia y, como decía, todavía más el crecimiento exponencial de plataformas y de medios para venta digital ha crecido a partir todavía más del 2019-2020 en el pico de la pandemia. La adopción de las tecnologías ha hecho posible que algunas empresas hayan podido sobrevivir en todo el mundo, ya que al no poder tener abierto de forma física sus negocios, pues bueno, utilizan las redes, utilizan las plataformas para continuar trabajando, para continuar estando abiertos. Y tiene también la facilidad y la posibilidad de conectarse globalmente y bueno, ya poder mandar productos y servicios productos a otros lados del mundo, a otras latitudes. Creo y considero importante para la academia y para los pesquisadores, para los investigadores, es fundamental entender
en toda esta relación, en todo este proceso digital, cómo la informalidad y las nuevas formas de trabajo son modificadas y mantenidas ante estas crisis económicas y sociales. Y más porque vale la pena decir que la tecnología y la venta a través de plataformas llegó para quedarse. Ante esto, el fenómeno específico que habíamos podido revisar es lo que se conoce como las nuevas emprendedoras de Internet, las nuevas emprendedoras de Internet en México, que es un término para resumir esta frase de las nuevas emprendedoras de Internet, se popularizó un término muy coloquial y muy chistoso, bueno, muy engrasado, muy curioso, donde les llamamos o se les llama las nenis, que son mujeres informales autónomas que se ven a sí mismas como microempresarias que compran y venden productos a través de redes sociales. Tiene cierta connotación despectiva el nombre, pero la verdad es de suma importancia, ya que ellas venden aproximadamente de 9.5 millones de pesos diarios. Estamos hablando de aproximadamente ventas diarias por casi $491,000 por día. Y esto según datos del Laboratorio de Análisis de Comercio y Economía y Negocios de la UNAM. Además de que ellas se ven a sí mismas como emprendedoras y que están trabajando, ellas generan sus propios empleos, aumenta lo que es una autonomía económica y obviamente que aportan al ingreso familiar. Aquí vale la pena señalar que existe una connotación de precariedad, ya que se dedican a este negocio prácticamente las 24 horas del día, las 7 días de la semana. ¿Sí? ¿Perdón? No puedes hablar, no. Ok. Ok. La principal forma de ofrecer estos productos o los productos que ellas venden es a través de 3 plataformas digitales o 3 redes sociales, que es WhatsApp, Instagram y Facebook. Y en Facebook a través de diversos grupos de ventas específicos que han crecido también durante la pandemia y ahora que está un poquito bajando los números, bueno, sigue creciendo exponencialmente el número de estas personas. ¿Sí? Las nenis, o lo que se conoce como las nenis, generan un alto valor económico. La mayoría de ellas son o se dedican al hogar, también realizan actividades domésticas no remuneradas y equivalen aproximadamente al 19.3 del Producto Interno Nacional en México. Ahí tenemos algunas de sus características, ahí las puse un poco en portugués. Las mayorías son mujeres jóvenes que buscan una forma de emplearse, son mujeres que trabajan por cuenta propia, por medio del comercio electrónico informal. Ellas venden principalmente ropa, zapatos, accesorios, comida, utensilios de cocina y utensilios domésticos. Entregan sus productos en puentes, lugares centrales, en puntos centrales, como parques, plazas, estaciones de metro. Vale la pena señalar que muchas de ellas son de repente violentadas, son perseguidas principalmente en las que entregan en puntos muy públicos como las estaciones de metro en México. Y la mayoría de las veces el pago digital está hecho a través de depósitos y de transferencias bancarias que son difíciles de rastrear o registrar. Y la mayoría de sus productos son hechos por medio o ofrecidos por medio de redes sociales, como ya les decía, que son las 3 principales: Facebook, Instagram y WhatsApp. Ok. Aquí es importante señalar que a partir del 2020, como les decía, se ha incrementado exponencialmente el comercio electrónico de bienes y productos en el Producto Interno Bruto de México. Si vemos ahí un poco las cifras, vemos cómo a partir del 2013, de ser el 3%, según datos del INEGI, tenemos que para el 2020 ya se representa el 5.8% del Producto Interno Bruto, hablando de comercio electrónico, con una ventas millonarias. Ya casi para terminar, la crisis económica actual presenta singulares que sí, tengo que decir, ha afectado más a las mujeres que a los hombres. No solo porque ellas son las mayores responsables o siguen teniendo la responsabilidad del cuidado del hogar y la familia. El fenómeno de lo que les digo que conocemos como el trabajo no remunerado, el trabajo de casa o el trabajo del hogar no remunerado,
sino también porque las mujeres ocupadas se concentran en sectores más afectados durante la pandemia, que fue el comercio, la industria, el turismo y el servicio doméstico. De ahí a que ha crecido exponencialmente su presencia en estas redes a través de estas formas informales. Según la CEPAL, los sectores con alto riesgo de pérdida de empleo representaron alrededor del 56.9% de las mujeres ocupadas. Bueno, las mujeres superan a los hombres en las tareas del hogar, como les decía, y las tareas domésticas, mientras que los hombres superan a las mujeres en aplicaciones, por ejemplo, de entrega y de servicios de taxi. Tenemos, por ejemplo, que, si no me equivoco, en algunas plataformas de entrega, el 95% de quienes laboran en ellas son hombres, contra un 5% de mujeres. A marzo del 2021, las mujeres empresarias representaban el 26% de todas las mujeres empleadas en el país, en México. El 82% de ellas operan de manera informal, es decir, 4.286.000 mujeres están empleadas en una unidad económica sin reconocimiento legal. Bueno, la idea, como ya lo hemos también debatido algo aquí en algunos foros, la idea de ser emprendedor, y es el mito de ser emprendedor. Y bueno, pues el éxito de estas plataformas radica principalmente en que son una posibilidad de fácil acceso, como ya lo hemos visto, para ofrecer bienes y servicios. También se ofrece una mayor autonomía, poca o ninguna inversión y una rápida ganancia. Sin embargo, lo que subyace de eso es cómo el capital busca extender el control para intensificar ganancias. Las empresas digitales ahora se rigen en forma de algoritmos que controlan la información y sus canales. Es como dijo Zuboff, un nuevo capitalismo de vigilancia y capitalismo cibernético. Bueno, sin duda, aquí se abre un nuevo abanico de posibilidades para el análisis de plataformas y redes sociales y las modalidades de trabajo que están dentro de ellas. Cada vez son más las personas que ven dentro de la economía de plataformas una oportunidad. Se hace la posibilidad de generar ingresos o incluso de complementar los pocos que ya tiene. Como mencionamos, la labor de venta que se realiza a través de medios digitales conlleva una serie de desafíos relacionados a seguridad, protección social, desprotección y la explotación, una nueva explotación, esta autoexplotación como emprendedor del trabajo. Más que empresarios, sí tendría que decir que son trabajadores que se encuentran en trabajos precarios, sin jubilación, sin salario, sin un salario mínimo, salario base, no tienen vacaciones y obviamente esto todavía los pone en desventaja. Y espero no haberme pasado del tiempo. Muy, muy, muy obrigada por la atención. Gracias. Obrigada, profesor. No pasó, había más tiempo aún, incluso. No hay problema. Vamos a seguir ahora con Rebeca. Gracias por tu inscripción, Rebeca. Pode empezar. Olá, bom dia. Aqui agora eu apresentando bem cedinho desde México. São 5 horas, quase 6 da manhã, mas tudo bem. O nome da ponência que vou fazer é Uber, um modelo baseado na precarização do trabalho, o estudo de caso na cidade do México. Esta apresentação é o resultado das principais descobertas que eu pude recuperar na minha pesquisa de doutorado sobre as condições de trabalho da plataforma na cidade. Me desculpo, não vou apresentar em espanhol, digo em português, pero se vocês têm alguma dúvida, eu posso responder em português. Agora vou compartilhar. Vocês me dizem? Aún no. Se agora está tudo bem? Eu já estou compartilhando. Não. Ok. Um momento.
No sé por qué no puedo. A ver, otra vez. ¿Puede ser proyecto? ¿Ahora? No, no puede. ¿Ahora? No. No. ¿Ainda no? Ah, sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, les decía, el título es Un modelo sustentado en la precarización del trabajo, el caso de estudio en la Ciudad de México. Estas ya son las conclusiones de mi tesis. Yo estoy por presentar ya mi trabajo final. Y pues bueno, el punto de partida es que el modelo de negocios de las plataformas digitales de trabajo, en concreto de Uber, así como las condiciones de operatividad de este tipo de empresa, pues favorece las condiciones de precariedad laboral. En tanto, empresas como Uber, que están vinculadas a los sectores más modernos de la economía, realizan altas inversiones tecnológicas y obtienen réditos importantes. Lo observado en materia de desprotección social y laboral de los conductores, el incumplimiento sistemático de las obligaciones conferidas a la sociedad, a los patrones, así como la violación sistemática de las normas laborales fundamentales, consignadas, pues en este caso, a la Ley Federal del Trabajo aquí en México. Este es el resultado de una fina estrategia de acumulación de ganancias por la vía de reducción de costos laborales, tanto como de elevación de las regulaciones del transporte público. A partir de la experiencia de los conductores de la Ciudad de México y de una batería de entrevistas que realicé, este estudio mostró pues, que la precariedad laboral a la que están sometidos se compone de 5 rasgos: la desprotección laboral y la violación de los derechos laborales, la inestabilidad laboral, en este caso es la desconexión latente, la flexibilidad laboral, que se ve manifestada en la flexibilidad salarial y horaria, así como en la gestión autoritaria del proceso de trabajo, y finalmente, pues la violación del derecho de organización. Todo esto resulta en una asimetría de poder que favorece los modelos de explotación típicos de las primeras fases del desarrollo del sistema capitalista, cuando ni el Estado ni los trabajadores lograban ejercer una regulación. Entonces, bueno, el primer rasgo distintivo que arrojó esta investigación pues, fueron los mecanismos de desprotección y la ausencia de exigibilidad de los derechos laborales. Uno de estos recursos analizados donde se viabiliza esta desprotección es la desterritorialización y operaciones desconcentradas de la empresa. Estas favorecen a la violación de los derechos laborales y fomentan la desprotección de los trabajadores, pues mediante la operación que es vía remota y virtual o virtualizada de Uber, sumada a la ausencia de los casi total de activos físicos en los entornos locales, pues consiguen evadir las regulaciones en los estados nacionales donde ejercen operaciones. Esto a su vez pues también obstaculiza la posibilidad de que los trabajadores exijan el cumplimiento de sus derechos laborales, toda vez que no hay un empleador directo y que la plataforma pues no está registrada ante las instituciones correspondientes, ¿no? Otra de las evidencias recuperadas sobre la ausencia de los derechos laborales se instrumenta en el mecanismo de la deslaboralización del vínculo de empleo, y esto se lleva a cabo por el artilugio de nombrar a los conductores como socios conductores. Al no nombrar a los trabajadores, pues se arguye que son usuarios más del servicio prestados por la plataforma y no como trabajadores subordinados. Mediante esta estrategia, pues Uber ha buscado difuminar el vínculo entre capital y trabajo al desconocer sus responsabilidades como empleador, así como el estatus laboral de sus conductores. Por otro lado, también llama la atención el éxito que ha tenido esta plataforma, bueno, al igual que otras plataformas, entre los trabajadores, quienes en su gran mayoría se asimilan en el modelo de contratación comercial promovido por la empresa, y bajo esta lógica se pudo constatar que los propios conductores conciben esta relación eh, como empresarios, ¿no? Independientes. Uber, como una parte que corresponde sujetarse al vínculo laboral, ellos no se perciben como trabajadores subordinados, sino como trabajadores independientes. En este sentido, pues son los propios conductores los que se convierten en un vehículo efectivo para reproducir críticamente este discurso ideológico que fomenta la plataforma. De esta manera se facilita la ruptura del vínculo directo entre capital y trabajo, sin cuestionarse
Y pues de acuerdo con los testimonios que pude recuperar en las entrevistas, la mayoría de los conductores se asume de esta manera. Esto responde a 3 razones. La primera es, pues, los insumos que necesitan para llevar a cabo el trabajo son provistos por ellos mismos. De esta manera tienen presente que como socios, pues, están obligados a proveerlos, ya que sin ellos, pues, no pueden participar. Conforme a los testimonios, este es uno de los argumentos mayoritarios para que los conductores puedan considerarse que no tienen una relación subordinada. La segunda es que los roles que pueden ejercer dentro de la plataforma contribuyen a diluir esta noción de subordinación. Es decir, que, recuerdo con sus recursos, ocupan determinado rol, puede ser socioconductor, socioflotillero, pueden ser reclutadores, etc. Estas posiciones de trabajo en conjunto con la mediación virtual contribuyen a enmascarar la noción del empleador, tanto a invisibilizar el control y la supervisión que la plataforma ejerce sobre ellos. Finalmente, la tercera razón es la supuesta flexibilidad a la que la empresa promueve en su publicidad de Conduce cuando quieras con la app de Uber. Los conductores comprenden que están en posibilidad de organizar su tiempo, principalmente cuando en el mercado de trabajo mexicano esta es una limitante importante. Y pues la promesa de organización es un beneficio exclusivo de un trabajador independiente. Y bueno, que tiene una base de realidad, en la práctica, pues Uber ha generado un conjunto de disposiciones para inducir a los conductores a laborar entre días y horarios de mayor demanda. Así también un sistema de calificación diferenciado por estratos, que son las calificaciones de oro, blue, platino, etcétera, y un sistema de premios y castigos que reducen en los hechos pues el margen de libertad efectiva que tienen los conductores para definir sus jornadas. Ahora, el segundo rasgo en el que se expresa esta precariedad es la inestabilidad laboral, que se expresa en la desconexión. Los conductores están siempre son latentes a ser desconectados. Se pudo identificar en el trabajo empírico que por el tipo de contrato que Uber los forza a firmar cuando ingresan a la plataforma, el enlace entre las partes dura expresamente pues el tiempo del servicio, ¿no? Lo que dura, el vínculo laboral dura lo que dura el viaje. Por ello, en estricto sentido, la relación laboral se reconfigura cada vez que se inicia y se termina el recorrido. Esto es el nivel máximo de flexibilidad contractual que empresa alguna haya instrumentado, dejando a los trabajadores pues, en una condición de incertidumbre sobre la continuidad de este vínculo. En los hechos, el conductor está expuesto de manera permanente a la desconexión, puesto que puede ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso y sin posibilidad de aclaración o réplica. Otra de las evidencias recuperadas sobre la estabilidad como trabajadores de la plataforma es que el diseño de la relación laboral también ha roto la noción del salario mínimo y del salario irregular, toda vez que la retribución percibida es en función del número de viajes, la distancia y el tiempo de trabajo. Esta forma de retribuir el trabajo expresa la instrumentación de una práctica de flexibilidad laboral radical, pues no se retribuye al trabajador por el tiempo total del trabajo, sino por el tiempo efectivamente elaborado. De tal manera que los tiempos muertos, que son traducidos en el tiempo de espera de un servicio, pues no es retribuido por la empresa. Este tiempo de trabajo corre por cuenta de los trabajadores y se convierte en los hechos en otro costo laboral que la empresa les transfiere. Nótese que este modelo de retribución, el trabajador tiene total incertidumbre sobre cuál o cuánto será su ingreso al finalizar la jornada de trabajo, ya sea diaria, semanal o mensual. No solo porque ello es función del número de viajes y horas trabajadas, sino porque también los conductores no tienen forma alguna de estimar su ingreso debido a que siempre es fluctuante. Este procedimiento es operado digitalmente por la aplicación y constituye una verdadera caja negra para los conductores. La misma incluye lo devengado por los honorarios de los servicios realizados, menos la tarifa impuesta por Uber por el uso de la aplicación, que también tuvimos conocimiento de que esta es variable y que no coincidente entre las personas que laboran en Uber. Y bueno, en las entrevistas realizadas no existió un consenso sobre estas comisiones, sobre todo cuando los conductores se involucran en los desafíos para generar ganancias extras conforme un determinado número de viajes, difícilmente pueden completar estas metas que les marca la plataforma, principalmente por la carencia de información.
sobre su propia operación, así como por las calificaciones que reciben o cancelaciones que realizan. El tercer rasgo expresado se refiere a las condiciones de flexibilidad horaria. De acuerdo con las entrevistas, uno de los factores mejor valorados, como ya mencioné, es la posibilidad de definir su horario de trabajo, la duración de su jornada y los días de labor. Sin embargo, en la investigación constatamos que las condiciones de flexibilidad laboral tienen importantes efectos en la organización del tiempo de trabajo de los conductores. Se hace mención a las nociones de flexibilidad horaria y salarial, pues que recuperan conceptualmente la manera en que se compromete la libre determinación de la jornada de trabajo. Se constató que el segmento de trabajadores que logra realmente hacer efectivas sus expectativas de libertad horaria es muy limitada y está acotada en los hechos a los grupos que elaboran para completar ingresos, es decir, que hacen jornadas cortas o parciales o de manera ocasional. Son distintas las acciones que comprometen la administración autónoma del tiempo, como la disposición de horarios que está supeditada a la operatividad algorítmica que condiciona o delimita su operación. Esto provoca que se dirijan también a áreas específicas, todo es que el conductor al no recibir viajes o instrucciones de viajes donde se encuentra, pues va a buscar naturalmente conectarse en horarios y zonas que le sean más provechosos. El conductor elige conectarse para manejar a las horas que tiene disponibilidad, pues en realidad es la operatividad algorítmica de Uber la que va a seleccionar y redirigirle los viajes, así como los destinos que va a operar. Ahora, conforme a las entrevistas que realicé y que son expuestas en mi investigación, pues también permanece en el imaginario de los conductores que las percepciones económicas que generan son altas. Sin embargo, también hay evidencia importante que es la remuneración que reciben frente a la carencia de derechos laborales no es suficiente para cumplir sus necesidades, principalmente cuando son los conductores quienes se hacen cargos de sus insumos para la producción. Frente a esto, se dice que la percepción monetaria es alta, pero innegablemente responde a jornadas de trabajo prolongadas donde no son tomados en cuenta los costos del desgaste, mantenimiento de los vehículos, los insumos de trabajo, como también mencioné, pues ni los tiempos muertos. Todo ello pasa a formar parte de los costos ocultos y pues bueno, ninguno de los entrevistados incluyó dentro de los costos el pago del plan de teléfono celular ni el costo, por ejemplo, del celular mismo. Y esta flexibilidad horaria se compromete por las evidencias también que recogimos sobre los procesos de gamificación, un dispositivo empleado para gestionar el proceso de trabajo, así como para fomentar y atraer la concentración del trabajador por medio de estímulos que son virtuales o económicos, para que permanezcan más tiempo manejando en la plataforma o que lo hagan a las horas que son más convenientes para la empresa. Fue posible constatar que en lo que respecta a la retribución del trabajo, también se trata de un ámbito en disputa que genera mucho malestar entre los conductores. La inconformidad deriva de la ausencia de los criterios objetivos, transparentes y de dominio público sobre cómo se les retribuye en el trabajo ordinario y cómo se distribuyen estas gratificaciones adicionales. Lo primero, frente a la imposibilidad de conocer por vías claras o confiables las ganancias que obtuvieron por sus servicios. Y también cómo la plataforma modifica de manera constante y de manera unilateral y discrecional los montos de los estímulos que son devengados para participar en los desafíos. Continuando con el cuarto rasgo distintivo, pues se refiere al control laboral que opera la empresa. Conforme a los resultados, el proceso de control diseñado se compone por 3 elementos. El primero, el control algorítmico del trabajo, la presencia patronal implícita y la opacidad de sistemas de vigilancia. De acuerdo con este análisis, sobresale que 2 de los rasgos más importantes del control pues son su invisibilidad, pues al gestionarse por medios virtuales y la capacidad de reconfigurarse continuamente a partir de información recabada sobre conductores, tanto durante el tiempo de trabajo como fuera del mismo, ya sea mediante el seguimiento de sus redes sociales y el monitoreo de su geolocalización. Tuvimos evidencia de que muchos de los conductores habían sido sancionados por lo que publicaban en sus redes sociales. Para el objetivo de esta investigación interesaba conocer estos mecanismos, puesto que frente a acciones de control en el proceso de trabajo, las condiciones de subordinación laboral que pone en duda el supuesto carácter autónomo e independiente se tornan más evidentes.
Tanto las penalizaciones, gratificaciones, así como las categorizaciones que se gestionan dentro de la organización de producción, tienen la capacidad de reconfigurarse de acuerdo con el cálculo específico y personalizado de información provista de los usuarios sobre el desempeño del conductor, misma que este último desconoce. Ahora, para conceptualizar el sistema de control algorítmico, pues se partió de la noción de trabajo tradicional de los mecanismos de vigilancia y castigo. Son los 3 principios que ven en su pantalla, que se reconoce en la dirección laboral de un proceso de trabajo, ¿no? Ahora, estas formas de control han migrado en una plataforma digital y se ejerce de la siguiente manera. Se evalúa por los mecanismos de estratificación y por grabación y se direcciona por hacerles recomendaciones y restringirles las actividades y se ejerce disciplina por medio de recompensas o castigos. Sin duda existe una clara subordinación laboral frente a un patrón, el cual esconde la verdadera naturaleza a la base de promover la interacción despersonalizada con una aplicación virtual gestionada por un algorítmico en un ambiente tecnológico unidireccional. Para la mayoría de los conductores, Uber no es su patrón, pues se trata de una plataforma tecnológica por medio de la cual ellos generan ingresos. El aplicativo transmuta al empleador en una figura ausente, pese que a la empresa, aunque de manera digital y en conclusión impersonal, les fija una retribución y la periodicidad de la misma les define instrucciones, directrices, rutas, sanciones, recompensas y se atribuye el poder de sanción, así como de desconexión. La condición de virtualidad es principalmente el mecanismo más eficiente para ocultar la noción del empleador y finalmente fetichizar la relación laboral. Finalmente, el quinto rasgo que se expresa en esta investigación, pues es cómo se da cuenta de un conjunto de prácticas que mantiene la plataforma orientadas a identificar, sancionar y expulsar a los conductores que realicen las denominadas prácticas de resistencia, ya sean individual y colectiva. Y de esta manera se ha evidenciado que el control laboral de un centro virtual de trabajo como Uber extendido, pese a la intención de lograr anular cualquier resistencia laboral, pues los trabajadores siguen resistiendo o impugnando este control, pues ellos hacen actividades para resistir a lo que consideran prácticas abusivas de la empresa y en este sentido, pues identificamos 3 recursos, que es la no cooperación con las actividades productivas, el aprovechamiento de la actividad algorítmica, así como la negociación personal con los clientes. Estas prácticas de resistencia sacan a la luz 2 aspectos relevantes, que el sistema de control laboral, por más exhaustivo que es, se confronta o se va a confrontar siempre la resistencia de trabajadores que toman conciencia a las relaciones de trabajo, siempre y cuando son asimétricas, autoritarias y violatorias de los derechos básicos. Y segundo, que estas iniciativas son ineficientes para revertir el control que ejerce la empresa sobre ellos, toda vez que no están encaminadas a transformar el sistema de vigilancia y sanción o los mecanismos abusivos que emplea Uber para incrementar su rentabilidad. En consecuencia, y pese a estas resistencias, pues Uber mantiene el dominio del proceso de trabajo. La organización de los conductores de plataformas digitales de trabajo a partir de su situación gremial también ha constituido un recurso que se adiciona a las resistencias individuales, pues no solo disputan el ejercicio de poder, sino que exigen el reconocimiento del estatus laboral como una forma de apropiación de sus actividades y de construir comunidad con otros conductores. Sobresale que en el medio virtualizado de Uber, sobre todo en relación con otros conductores, opera contra las posibilidades de desarrollo organizativo y pues en razón del carácter digital de la empresa, tanto como en la firma de contratos individualizados, sobresale que de manera imprevista las mismas condiciones de digitalización han migrado a hacer una organización también digitalizada. Las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Sello o Telegram se han tornado en los hechos en espacios virtuales de interacción donde se ha permitido agrupaciones e intercambio de información y experiencias de trabajo, así como organización de acciones coordinadas que están migrando a una organización formal. Aunque puede percibirse que cada vez hay una mayor cantidad de participantes de estas organizaciones, su incidencia real pues continúa siendo limitada, toda vez que se desconoce los números de la cantidad de trabajadores que participan de estas plataformas.
aunque no puede negarse que gracias a esta movilización, pues ahora se están modificando las condiciones de estos trabajadores, sobre todo en México, que actualmente se están gestando condiciones pues para cambiar su estatus laboral. En síntesis, el espacio laboral está abierto a la disputa y aunque la correlación de fuerzas ha favorecido hasta el presente a las plataformas de trabajo, pues nada está escrito aún sobre el futuro de su evolución próxima. Es todo. Muchísimas gracias. No escucho lo que dice, pero bueno, yo ya terminé. No se escucha. Una vez más, con sí, entonces gracias a Armida y a Rebeca por las dos presentaciones muy interesantes y que tiene una relación muy directa con las preocupaciones y las motivaciones e interés de la red LAT, de la red que estamos construyendo, ¿no? De estudios sobre informalidad en América Latina. O sea, la discusión sobre cómo la introducción e expansión de las plataformas digitales influencia el proceso de reproducción y modificación de la informalidad, que es una realidad histórica, es un rasgo histórico del mercado de trabajo, de la formación social, etcétera, de América Latina, ¿no? Entonces, aquí tenemos una situación muy especial porque estamos hablando de un tipo de una modalidad de organización económica, de organización productiva, que tiene una característica global. Sí, las plataformas son un fenómeno global y que se impone a todos los países, todas las regiones del mundo, y que llega, claro, visto desde el punto de vista de América Latina, llega y se interacciona con la realidad aquí existente. Y la realidad aquí existente es uno de los rasgos y de las características más importantes, como ya he dicho, la informalidad. Entonces, pensar sobre cómo la expansión de las plataformas se hace en América Latina y su influencia en el proceso de informalización es un tema muy interesante, muy importante, y yo pienso que en los dos casos de estudios que fueron presentados aquí, traen elementos para pensarnos sobre este punto. Estamos hablando aquí, si entendí bien las representaciones, estamos hablando de dos tipos diferentes de inserción de la economía digital en la realidad latinoamericana. En este caso, los dos casos se refieren al México, ¿no? Entonces, es un contexto específico que esto también crea una facilidad para que podamos pensar en un contexto concreto como esto se puede procesar. Entonces, son dos tipos. En cuanto, se entendí bien, Armida, el caso de Nenis, presentado por Armida, se trata del uso de las plataformas como una infraestructura empresarial que hace la puente entre la venta de productos y los consumidores, las personas que compran. O sea, es una manera de articular, ¿no?, la venta de productos por parte de las trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, que tienen pequeños negocios. Son comerciantes, ¿sí?, informales, y que usan las redes sociales. Específicamente, se entende bien, Armida, se utilizan de las redes sociales, o sea, es un tipo de plataforma, como medio para facilitar la difusión, la articulación y los negocios, los contratos, las compras, ¿no?, de los productos. Entonces, en este caso, estas empresas, que son grandes empresas, ya las plataformas, no tienen una gestión directa
del trabajo de las mujeres. Tiene una influencia, ¿sí? Porque es un medio cada vez más importante y central para que esta actividad pueda se procesar, pero no implica en una gestión del trabajo, ¿sí? Y es al contrario de Uber, que es una empresa plataforma que hace, como ha explicado Rebeca, hace una gestión muy rigurosa y articulada y centralizada del trabajo de los conductores de taxi, ¿no? De vehículos de transporte. Y para eso necesita de crear un conjunto muy articulado y sofisticado de instrumentos, la empresa Uber, para hacer la gestión del trabajo. Y los algoritmos es un instrumento central de esto, sobre cómo esta situación se procesa. Por tanto, tenemos aquí dos tipos. Hay varios, hay otros, hay muchos otros, que influencia y que penetra y que involucra a otras dimensiones de la economía en general. Y que torna la economía digital, las plataformas digitales, cada vez más central en la gestión de la economía y del trabajo. Hay varias. Aquí nosotros tenemos dos tipos. Y es interesante observar que son dos tipos contrastantes, desde el punto de vista de la manera como se hace la gestión de la economía y del trabajo. Entonces, tenemos esta situación de una gestión indirecta, en el caso del DENIS. Tenemos, en otro caso, una gestión muy directa y muy central o centralizada de la actividad de los conductores y todo más. Pero hay una cosa en común. En los dos casos, la introducción de las plataformas como infraestructuras empresariales en la realidad económica y laboral se hace promoviendo y, de cierta manera, cambiando la informalidad. ¿Sí? O sea, hay una relación en los dos casos entre la plataformización de la economía y la informalización de la economía y del trabajo. ¿Sí? Y aquí la pregunta para los dos que se pueden comentar, nosotros podemos hacer reflexionar sobre varios puntos que estoy proponiendo que Anita y Rebeca puedan comentar a partir de sus estudios empíricos y sus reflexiones teóricas sobre un punto entre varios relacionado con esta conexión entre plataformización e informalización, que es sobre las tendencias de este proceso, o sea, de este proceso que articula dos procesos, plataformización e informalización, las tendencias en México. Es posible decir que el fenómeno de la plataformización sobre cómo se endogeniza en la realidad mexicana es una manera, un instrumento importante de promoción de la informalización y también de introducción y desarrollo de una manera de justificación del trabajo informal y precario, porque promueve el emprendedorismo como una manera de conceber, de ser, de agir y de se ver dentro de este negocio. O sea, estamos hablando de un patrón de relaciones de trabajo que está siendo promovida en mucho por la acción de las plataformas, se puede hablar así en términos numéricos. Entonces es una cuestión para pensarnos un poco y, claro, no de forma conclusiva, porque son dos pesquisas, investigaciones empíricas específicas, pero para hacernos una reflexión más general y podemos pensar un poco más sobre esto. Entonces, tal vez se puedan comentar esto y después pasamos los comentarios del público. ¿Qué tal? Armida. Sí, sí, profesor.
Bueno, vou falar espanhol, portuñol. Sí, porque la Bueno, es público es español. Bueno, la no, gente bueno, ahí. pues no, pues buenos días de nuevo a todos. Sí, profesor, pues lo que vemos, lo que oleamos, lo que observamos con estos modelos, por así decirlo, de negocios que están surgiendo dentro de esta, pues podríamos decirlo, relaciones digitales de poder, es un patrón de relación de trabajo global, pero sí creo que en México ha tenido como la materia o como los elementos para crecer de una manera muy importante, ¿no? De una manera impactante. Recuerden que en México tiene un poquito, en relación a los números, tiene un poco más de informalidad que en Brasil. Estamos hablando aproximadamente de que de la población económicamente activa, el 52%, 53% se encuentra dentro de la informalidad. Entonces, ahora esas personas que están dentro de la informalidad ven una posibilidad, ven una manera de insertarse en los mercados de trabajo utilizando las plataformas, al menos en el caso muy específico de las nenis o de las nuevas emprendedoras de Internet que he estado revisando, pues han visto que tienen una mayor proyección, por así decirlo, o tienen una mayor oportunidad a través de estos grupos de venta, a través de ofrecer estos productos utilizando las plataformas. Pero más bien ahí mi pregunta es, ¿quién utiliza a quién? Si las plataformas ven crecer sus ganancias a través de que las personas las utilicen y a través de estos controles de algoritmos, o ellas que utilizan a las plataformas para visibilizarse y vender sus cosas, ¿no? Antes nadie las veía y era así como, ay, pues cuántas han de ser, cuántas personas han de estar inmersas en estas formas de trabajo, y hasta que se hizo un estudio y pues es un negocio millonario, ¿no? Pero sí, vuelvo a repetir, yo creo que sí tiene una importante correlación entre las plataformas, las redes sociales y el modelo mexicano informal, que ven ellas la posibilidad de expandirse, ¿no? Creo que era, a ver si respondí la pregunta. Gracias, Anvita. Rebeca. Gracias. Bueno, en realidad estas plataformas se han encontrado en el mercado, bueno, latinoamericano, pero bueno, hablando de, en el caso mexicano, pues un sitio idóneo para ejercer y para operar en la irregularidad, principalmente al menos, bueno, donde percepciones salariales son muy, muy bajas y donde para el mercado mexicano, pues lo que ofrecen estas plataformas, pues es muy atractivo. En el contexto el desempleo es muy alto, precisamente la informalidad es una respuesta que viene a una parte importante de la población ocupada económicamente, ¿no? En la introducción de las plataformas, pues ha significado obviamente la posibilidad para mucha gente de emplearse, ¿no? En el mercado de trabajo, pero de otra manera estas personas pues estarían migrando sus actividades para generar recursos económicos. Y bueno, obviamente también las condiciones de corrupción pues han contribuido también a que la regulación no sea, aunque ahora se están gestando, pues desafortunadamente no han favorecido a los trabajadores de plataformas, ¿no? Al contrario, siguen favoreciendo al capital. Por ejemplo, se han sacado iniciativas para que ellos mismos paguen su seguridad social, también arguyendo que son trabajadores independientes, ¿no? En vez de atribuirles el carácter de empleadores a las plataformas, pues se sigue castigando a los trabajadores en este sentido por participar de estas entidades, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, Uber, que empezó actividades en Ciudad de México, bueno, fue la primera ciudad de Latinoamérica donde empezó a operar en el 2013.
y aún así, digo, ya casi van a ser 10 años de su introducción y la regulación en realidad está súper limitada, toda vez que Uber ha gestionado amparos legales para responder, por ejemplo, a dar cuenta de cuántos trabajadores tiene, al menos en la Ciudad de México, ¿no? No, esa información se desconoce, o sea, aún hay estudios pues realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, así como del Fondo Monetario Internacional, donde todos los estudios, digamos, cuantitativos sobre la plataforma están hechos en conjunción con la empresa, por lo tanto no hay transparencia y no se puede saber de manera más certera la cantidad de gente que está trabajando en estas plataformas, ¿no? Recientemente hay iniciativas, o bueno, al menos en el caso de los conductores, pues se puede estimar el número por la cantidad de autos que hay en el parque vehicular, pero pues toda esta información es completamente desconocida. Continúan, aún así, bueno, recientemente ya se tienen gravamen que tienen que pagar impuestos y de la misma manera estos impuestos son transferidos a los trabajadores, ¿no? Y pues bueno, igual no sé si sí estoy respondiendo, pero pues la tendencia es creciente exponencialmente. Obviamente el COVID contribuyó a que se incrementara el número de trabajadores de plataformas y también contribuyó puedo decir, a que se visibilizaran las condiciones de precariedad, tal vez porque, pues bueno, ya hablando de estas tendencias, pues estas tendencias siempre han existido desde la introducción de la plataforma, simplemente las condiciones exógenas eran otras, ¿no? Y bueno, nada más. Gracias, Rebeca. Hay una pregunta del chat de Aline Gama. Bueno, inicia con las felicitaciones por las presentaciones. Y pregunta sobre, para Armida, si he logrado obtener datos comparativos entre las ventas online y las ventas presenciales. ¿Es posible? Con los datos, o sea, son datos de la encuesta de Hogar, ¿no? Uma continuidade para essa pergunta. ¿Sí? También si los investigadores reflexionan sobre gastos y lucros con la venta online. O sea, si entendí, cálculo sobre esto, ¿no? Si hacen cálculo de gastos y lucros. Armida, ¿entendiste la pregunta? Sí, un poco creo que sí. Bueno, yo estuve revisando varias encuestas. Hay varias de organismos empresariales que sacaron en relación al incremento del comercio electrónico, que creo que eran importante revisarlas. Estuve revisando también la encuesta del INEGI, que es donde se obtienen datos sobre las encuestas que hacen del uso y del impacto del comercio electrónico. Todas están en línea. Ahorita hemos hecho, o esta primera fase del estudio es ubicar a este grupo, a este segmento, a este, por así decirlo, sector, caracterizarlo, quiénes son y algunas de las, ¿cómo les puedo decir? Sí, bueno, características que tiene, ¿no? En una segunda fase, sí quisiéramos ver la manera de encontrarnos con algunas representantes de estos grupos, ya en una segunda fase del estudio, y hacer entrevistas a profundidad para obtener un poco más de información ya sobre sus motivaciones, sobre el impacto que ha tenido sobre su economía familiar o sobre su economía personal, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Estamos en esta fase tratando de armar un instrumento, pero sí en esta primera fase, como les comento, nos fuimos con datos ya de organismos y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática en México, que es el INEGI, y pues todavía nos hace falta mucha información, ¿no? Apenas esta es la primera fase.
Y no, pues todavía no tengo datos sobre lo que son los gastos y ganancias o lucros, pero sí lo vamos a obtener en algún momento, y les digo, en la segunda fase. Aunque ahorita estamos más bien encantadas con el trabajo de plataformas de entrega, que son los de estos empleadores de, perdón, sí, bueno, los que están empleados en plataformas de entregas de reparto, y a lo mejor vamos a empezar en enero un proyecto en ese sentido, y vamos a dejar un poquito de lado este proyecto de las nenis, pero es porque este es un compromiso ya de investigación previamente establecido y porque en su momento le veíamos un poquito más de impacto y de la posibilidad de obtener datos de estos trabajadores de entrega, de estos trabajadores empleados en plataformas de entrega. Pero sí, este proyecto de las nenis va mucho en relación también a lo que yo había hecho en mi estudio doctoral, que era entender estas redes informales de distribución de mercancías textiles. El doctor sabe un poco de eso, pero a ver si en algún momento lo retomamos con una mayor amplitud. Espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien? Sí. Si puedes venir, aquí es mejor porque necesito... No es necesario. Si puede ir, es mejor porque... Sí. Es más un comentario que una pregunta. Me da la impresión de que vemos dos líneas de plataformas digitales en torno al empleo. Una que le da herramientas a trabajadores informales que ya eran informales antes de la plataforma, y la segunda que pasa a trabajadores formales a informales. Y me parece que hay que tener muy clara esta distinción para pensar luego en políticas públicas, porque obviamente los trabajadores informales que ya eran informales, con estas plataformas informales, tales como decía de los nenis, o también todas las plataformas de educación, acceden a un mayor mercado y puede hacer como crecer estos microemprendimientos. Por lo tanto, en Chile nos pasa mucho que se tiende a castigar el indicador sobre como el problema de fondo. Por lo tanto, podemos ver estas plataformas como una ayuda más que como un retroceso, a diferencia de las plataformas de Uber, ¿cierto? O sea, de reparto, que se baja mucho la calidad del empleo. Yo lo vi de manera personal. Pero también me da la impresión de que en la línea de las plataformas de Uber, también hay que pensar en una cierta racionalidad de los agentes, ¿no? ¿Cierto? No soy un creyente completo de esa línea, pero nos pasó mucho en Chile de que las personas que trabajaban en transporte de gente prefirieron pasarse a las plataformas digitales a seguir como en estos gremios de taxis, porque eran monopolios, medios mafias también. Entonces, me parece, no sé cómo ustedes lo ven, como para avanzar, como no castigando a la gente, sino dándole mayor oportunidad a la gente. Esa pregunta, comentario. Sí, gracias. Tal vez que pueda comentar, no es una pregunta, es un comentario, pero hay cuestiones en este comentario que puede comentar, ¿no? Rebeca, Amida. Bueno, Por ejemplo, un presupuesto de la exposición es que, por ejemplo, en el caso de Uber, estos trabajadores no eran trabajadores autónomos, sino desempleados o trabajadores formales, que se convirtió en trabajadores informales ahora con la... Entonces, por ejemplo, ¿esto se verifica empíricamente en tu experiencia, Rebeca? sí, pero bueno, hay momentos antes del COVID, sí muchos eran trabajadores que habían migrado de trabajo formal, de hecho, de trabajo con prestaciones, pero con prestaciones sociales, es decir, con seguridad social, y que habían migrado a plataformas por la flexibilidad horaria, ¿no? Después esto se modificó cuando empieza la declaratoria de pandemia, que al menos en la Ciudad de México se declaró, bueno, pues en todo el mundo, pero quiero decir que el trabajo fue muy limitado y entonces sucedieron dos cosas, ¿no? Hubo una importante expulsión de trabajadores desempleados que se incorporaron a la plataforma por una parte y por otra, pues que los que habían migrado para, digamos, tener remuneraciones más altas a pesar de que tenían trabajos formales, pues mermaron sus condiciones y entonces aquí lo que produjo una respuesta de hacer jornadas más largas, etcétera.
Pero bueno, con lo que comentas sobre que muchos de los taxistas, por ejemplo, se prefirieron irse a las plataformas, bueno, en Nueva York ocurrió que los Yellow Cabs, que son los taxis que precisamente eran negocios, o sea, placas que se vendían en millones de dólares porque pues se trataba de un negocio 100% rentable, con la entrada de las plataformas pues provocó el quiebre de estos gremios, ¿no? En realidad trajo también crisis financieras muy importantes porque pues estaban valuadas estas digamos, franquicias de taxis, pues en un número muy alto. Si bien las plataformas permitió la entrada, digamos, de cualquier persona, pues eso no significa que sea una condición de trabajo al menos pues digna, porque no deja de ser precarizada. Desde luego que es bien percibida o bien asimilada en el mercado laboral precarizado, ¿no? O sea, si en México las percepciones, bueno, hay estudios donde dicen que el promedio de ingresos son de menos de $1,000 al mes mensual de la mayoría de la población, pues es preocupante, puesto que pues también la mayoría de los conductores, al menos que yo entrevisté, pues tienen una calificación profesional alta, ¿no? La mayoría cuenta al menos con educación terciaria o hasta universitaria, y en muchos de los casos, desafortunadamente, también de posgrados, ¿no? Entrevisté tanto así como personas que habían trabajado en la industria de la conducción anteriormente, digamos, que ya habían sido choferes, como personas médicos, abogados, y profesionales, ¿no? De muchas ramas. Entonces, pues, a mí me parece muy difícil también como pensar que es favorecedor. A mí en ningún sentido me parece, siempre y cuando se puede, se puede ver que en vez de mejorar o traer algún beneficio, pues al contrario, ¿no? Siempre es a costa de que el capital obtenga ganancias, y también no, al menos no de manera transparente, ¿no? Sino 100% oscura o bueno, o no, o donde no se definen las condiciones, al menos para los trabajadores, de manera que ellos pudieran elegir a cabalidad por lo que están pues eligiendo trabajar, ¿no? Esa a mí es la preocupación más importante frente a este modelo de trabajo, independientemente de que les haya traído o no mejoras a su condición de vida, pues ahí no hay que dejar de mencionar de qué manera ellos perciben estas condiciones. Ida, ¿quieres comentar algo? Sí, algo importante que quiero hacer notar también es la participación de las mujeres, al menos en estas, como les comentaba, en esto que yo expuse sobre los emprendedores o emprendedoras de Internet, pues vemos que al menos en esta relación comercial específica y de esta venta de ciertos productos, sí hay una segmentación de mercado por género, porque sí, las mujeres se dedican más como a bienes o sea, bienes de consumo. Por ahí viene una lista de qué es lo que venden, mientras que los varones no se decantan tanto por estas plataformas de venta, ellos se van un poco más a estas plataformas como Uber, y las plataformas de entrega, donde se ve que la relación en cuanto a género es mucho mayor de los hombres, al menos en Uber, y las plataformas de entrega están compuestas en su mayoría por hombres, pero en estas que les comento de comercio, al por menor y a través de utilizando las redes sociales, en su mayoría son mujeres jóvenes, madres de familia jóvenes y madres de familia que buscan complementar sus ingresos, porque en algunos momentos sí hay algunas que se dedican de lleno a esto, pero hay otras que complementan, que es también súper precarizado porque ellas tienen ya un trabajo, pero buscan complementar, como les digo, sus ingresos con una segunda
con un segundo trabajo, por así decirlo, que es la venta de estos productos a través de las redes sociales, ¿no? O sea, quería hacer como esa distinción de la segmentación de género en estas plataformas, que también es un fenómeno muy interesante, profesor. Sí, interesante porque hay una diferencia, un contraste en los dos casos Sí. entre las de género, ¿no? En un Sí. caso, la mayoría es hombre, y en el otro caso son mujeres. ¿no? Son mujeres. Ujú. Mario. Buen día, felicitaciones. Oi, professor! Hola, Remida, ¿cómo estás? Bem, No sé professor. si hoy... Bueno, congratulaciones por las ponencias a Rebeca y Armida. Muy interesantes las investigaciones de ustedes. Y una pregunta para cada. Para Rebeca, muy rápido, si hay ejemplos de manifestaciones colectivas de trabajadores de Uber en México o si no de repartidores en Brasil, porque en tu ponencia tú has dicho que hay resistencias individuales eh, al control de algoritmos y cosas así. Pero si hay algo colectivo, en Brasil, por ejemplo, en los casos de los repartidores, tuvimos lo que se llamó de break de los apps, que fue una organización colectiva contra las plataformas. Y también en el caso de Uber, no tanto contra las plataformas, pero para regularizar o legalizar la actividad de Uber hace un par de años atrás. No contra las plataformas, pero en los dos casos, aunque sean distintos, hubo una organización colectiva de trabajadores que son muy individuales, tanto los repartidores como los choferes de Uber. Entonces, si hay algún ejemplo de organización colectiva, o contra las plataformas, o por la legalización, o algo que sea, pero el punto es organización colectiva de trabajadores muy fragmentados en actividades muy individuales. Ese es el punto. Si hay, ¿cuál fue el rol de los sindicatos? O los sindicatos tradicionales o otras organizaciones laborales, no necesariamente sindicatos, como lo conocemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los dos casos, tanto de los choferes de Uber cuanto de los repartidores en Brasil, no fueron involucrados sindicatos en su forma tradicional, pero otras organizaciones colectivas de trabajadores. Si hay algo similar en México, ese es el punto. Congratulación por su ponencia. Y para Armida, no es necesariamente una pregunta, pero una reflexión para profundizar un poco las diferencias entre las actividades de venta presenciales y online. Me parece, pero solo me parece, no es una afirmación así segura. Me parece que hay una diferencia entre una calificación para la venta online y presencial. Algo que Pierre Bourdieu, por ejemplo, puede llamar de disposiciones o disposiciones. No sé cómo se dice en español, pero en portugués disposiciones. Por ejemplo, en la venta presencial es necesario lo que aquí llamamos, no sé cómo se dice, pero labia. Una habilidad para convencer, para charlar y convencer el otro para comprar algo. Y yo creo que eso no es tan presente cuando la venta es online. Si estás de acuerdo y si no es, este cambio entre la venta presencial y la venta online, si hay un cambio de calificación de la persona que hace la venta. ¿Y qué implicaciones puede tener ese cambio de lo que estoy hablando, llamando de calificación para la venta?
cuando es online o cuando es presencial. Si hace sentido eso, si no hace, ¿cómo piensas sobre ese punto? No sé si está claro la cuestión. Muy claro. Sí, claro. Sí. Entonces, gracias. Congratulaciones a Armida y Rebeca. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, Armida. Oh, bueno, perdón, Rebeca, si gustas, comienzo. Pues nada más para comentarle al profesor, al doctor Mario, un gusto saludarlo, que estamos viendo unas nuevas calificaciones o unas nuevas habilidades para la venta que también sería muy interesante revisar y analizar, porque obviamente que el tiempo para convencer de una venta es un poco menor. O sea, si tiene como estas redes sociales y no se puede como hacer muy explícito lo que decimos en México, desplayarse en decir todas las propiedades de los productos, pero creo que tienen habilidades un poco diferentes para la venta que sí en algún momento me gustaría mucho revisar. En este sentido de que tienen habilidades tecnológicas y estas habilidades para la venta se aplican o se modifican para hacerlo a través de un medio digital, que creo que sería, como les digo, muy interesante revisar y entender desde el punto de vista de una investigación. Pero sí le quiero decir, doctor, también que hay un pequeño movimiento, a lo mejor, no sé si de resistencia en estas nuevas emprendedoras de Internet, pero sí para la visibilización y respeto de lo que hacen. Hay un movimiento en Internet muy interesante que habla sobre que ellas se perciben a sí mismas como microempresarias, como gente que no está haciendo nada malo, y hay un movimiento, incluso hay un hashtag, no sé cómo le dicen, así le hacen los jovencitos, que se dice, yo soy neni, orgullosamente neni. O sea, ellas buscan visibilizarse y que se respete, porque sí, el término neni, les digo, en México al principio fue usado de una manera como muy despectiva, como de, ay, qué andan haciendo y ahora que buscan, que quieren, y son mujeres flojas, que ven en la entrada fácil para vender a través de los medios digitales. Entonces, sí están haciendo un movimiento muy interesante de que se respete lo que están haciendo, de que se visibilice su trabajo y, en resumen, le digo, están teniendo calificaciones para la venta, para la promoción y para la oferta de bienes y servicios a través de medios digitales que yo creo que valdría la pena investigar con mayor profundidad. Adelante, Rebeca. Bueno, sí, claro, es el último capítulo de investigaciones sobre la organización colectiva, pero bueno, cuando ya lo estaba escribiendo y haciendo mis conclusiones, pues esa era una tesis aparte, porque tuve oportunidad de justo entrevistar varias organizaciones, pero bueno, pues como mencioné, hablar de eso en la ponencia requería otros 25 minutos mínimo. Pero bueno, yo identifiqué 3 tipos de organización. La primera con fines comerciales, la segunda con fines de seguridad y la tercera para reivindicación de derechos. Y aquí hay 2 tipos de reivindicación, una derechos viales y otras derechos laborales. Las organizaciones comerciales, pues hay unas constituidas, sobre todo bajo la figura de asociación civil. Las organizaciones de seguridad es lo que ellos llaman grupos de alcance, que son grupos, supongo que los que más también se pueden visibilizar en Brasil, que son grupos donde ellos se dan seguimiento pormenorizado de sus actividades durante el ejercicio de conducción, es decir, que forman grupos de WhatsApp o de Sello. Sello es una aplicación que funciona como walkie-talkie, que ellos generalmente tienen abierta mientras manejan. Entonces, aquí en México, bueno, en la ciudad, le llaman, cuando ellos se sienten amenazados, dicen que traen a la rata y tienen códigos para avisarles al resto de los compañeros que están en peligro. Entonces, como todos los que están en este grupo dan seguimiento a su ubicación geolocalizada, ¿no? Pues hacen alcance, es decir, se acercan a la zona en donde están y pues bueno, ellos cuentan que han evitado asaltos, que han
que han localizado, bueno, desafortunadamente porque también ha habido casos donde han desaparecido conductores porque les roban el vehículo o porque los asaltan y los asesinan, etcétera. Y bueno, la tercera es la de Organización por Derechos. Hay una organización muy grande y muy importante en México que justo se puede decir que es de las pioneras, que se llama Ni un repartidor menos, que de esta organización, que bueno, surgió a partir de que atropellaron a un repartidor de alimentos, pero que en realidad, bueno, ellos llaman que asesinaron a un repartidor en 2015. Y de esta organización, pues migró varias organizaciones ya que justo están conformadas como sindicatos. Yo ubiqué al menos 4 sindicatos de conductores, que bueno, en realidad algunos se nombran también de trabajadores de plataformas, pero mayoritariamente están conformados por conductores. El caso de Ni un repartidor menos, ellos abiertamente manifiestan que no quieren conformarse como sindicatos porque su lucha no es por la vía sindical, su lucha es principalmente como movimiento social. Y también existe una organización derivada de Ni un repartidor menos que se llama Ni una repartidora menos. Ahora, las organizaciones sindicales que yo identifiqué, pues también es en el contexto de la reforma laboral que se llevó a cabo en 2019 aquí en México, y donde pues se puede decir que se sentaron las condiciones para gestionar sindicalismo independiente. Ahora es bien conocida pues la tradición sindicalista en México, que bueno, nosotros denominamos como sindicatos charros, que son los sindicatos de protección al patrón, ¿no? Donde se gestan condiciones pues siempre favorables para la empresa, que en realidad no están protegiendo a los trabajadores. Y pues con la reforma de 2019 pues se dictó sentencia para que todos los contratos de colectivos de trabajo pues se hicieran una legitimación. ¿Esto qué significa? Pues que estos contratos colectivos los trabajadores digan o manifiesten que sí los conocen y que están de acuerdo con ellos. Sin embargo, todavía hay prácticas, o sea, frente a los sindicatos enormes y poderosos que hay en México, pues es muy difícil que realmente estas organizaciones pues sí logren hacer un cambio en las condiciones de trabajo. No estoy hablando de los sindicatos de plataformas, porque estos sindicatos pues son nuevos, no tienen contratos colectivos reconocidos ante la ley, como otras entidades o empresas, se puede decir, de transporte o de la industria en México, que por eso, bueno, hablar un poco de esto, me parece una locura tan rápido, pero espero ser clara y si no, pues tener más preguntas. Pero aunque ya han empezado a hacer estas legitimaciones de contrato, de cualquier manera, pues se notan, digamos, la mano invisible que está todavía, que no está permitiendo, pues, como que se libere este poder. Ahora, en el caso de las plataformas, al menos 2 de los sindicatos que tengo conocimiento que están conformados y que los pude entrevistar, pues están esperando que se les reconozca el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, no existen las condiciones legales para que a estas plataformas se les requisite para que hagan el reconocimiento de estos contratos colectivos que ellos están esperando que se les reconozcan. Para estos sindicatos, pues es la vía legal la única por la que pueden aspirar a modificar sus condiciones de trabajo. Por ello, hay otros sindicatos que su vía de visibilización no la están trabajando como el contrato colectivo, sino como la movilización social, y por lo tanto hacen cierres en vialidades y pues han logrado, digamos, al menos que se les reciba frente a algunas autoridades, como por la directora general de Uber en México, por ejemplo. Ahora, no, creo que no es posible hablar de un momento como surgió en Brasil, ¿no? Con el paro de aplicaciones. Sí hay esas iniciativas, sí se llevan a cabo, pero yo creo que no son digamos, no llegan a desestabilizar estas plataformas. ¿Por qué? Porque es todavía está muy desarticulado. Aún así, si estamos hablando de la gestión de 5 sindicatos, digamos 6
a lo máximo, se puede decir que el que más agremiados tiene puede tener 500 personas adheridas a su organización frente a un mercado de cuántas personas que trabajan, ¿no? De miles. Cuando no hay conocimiento de la cantidad de gente que está trabajando en las aplicaciones, pues hablar de organizaciones de 300 o de 500 personas, pues es muy, muy, muy limitado. Los repartidores, por ejemplo, pues frente a los testimonios que al menos yo recogí, pues están mucho mejor organizados, pero tienen completamente otra conciencia de clase a diferencia de los conductores, que bueno, como mencioné en mi ponencia, la misma percepción de trabajadores independientes pues contribuye demasiado a articular este discurso en el que ellos no se conciben como precarizados o como explotados y por lo tanto dificulta de sobremanera la organización. Y bueno, a pesar de ello existe y se reconoce, pero creo que al menos en este momento aún no es, sería necesario precisamente que se formulara un movimiento social para entonces exigirle al Estado que a su vez haga este tipo de requisiciones a las plataformas, al capital, para poder regularlas. Pero bueno, por ahora creo que las condiciones aún no son idóneas para eso. Gracias, Rebeca. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? No, en el chat. ¿No? Entonces, pienso que tuvimos una buena charla, ¿no? Muchas gracias a Mida y Rebeca por las excelentes exposiciones.